Noches, licenciado, sí, ¿Qué sí se tal? lo escucha. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Nos conocemos, ¿no? Sí, Se me hacen desde el conocidos. anterior semestre. Sí, 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 sí. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Para ahora todo bien, dice. Tranquilo. ¿Sí? ¿Y dónde están sus compañeros? Supuestamente somos 25 en total. Debe ser por la hora, licenciado. Empezábamos 8:10. Ujú. ¿Esta materia? Sí, en el horario que nos enviaron dice 8:10. Ah, imposible, yo tenía clases hasta las 9:05. A la pucha. A ver, yo tengo el horario acá. Ustedes son el grupo 3, ¿no ven? ¿No? No, grupo 2. Grupo 2 CP, no, segundo CP, no, ustedes son octavo, grupo 2. ¿No ven? Sí. CPA, octavo, grupo 2. No, está mal ese horario. Voy a hablar con el licenciado Navia ahorita. A ver, déjenme ver. Uy, No me ha claro, enviado una gracias, foto Fer. del Sí, sí, horario, man. estoy viendo el mismo horario, pero me parece algo extraño. Permítanme, y yo creo que he omitido algo. A ver, ahorita estaba pasando con primero, grupo 2. Este es el que... Ujú, probablemente sí. No, no tengo el horario de mi otro grupo. Y es el grupo 2, teoría financiera. Qué macana, chicos, no sé, la verdad estoy, al igual que ustedes, un poco confundido con los cambios que ha habido, pero yo sabía que el horario era los dos últimos periodos, pero ahorita voy a consultar. ¿Con quién pasaban anteriormente? Con el licenciado Jorge Hervas. Jorge. Ya. He hecho la consulta, a ver qué me dice, y en base a eso les confirmo, ¿ya? De todas formas, el viernes sí está correcto. Nos tocaría los lunes y los viernes, ¿no? Lunes, no sé si a las 9:05 o a las 8:10, eso yo les confirmo en estos días, para que todos estemos con el mismo horario. Y los lunes, ¿no? Y los viernes, sí o sí, los dos primeros periodos, ¿ya? De 6:30 a 8 en punto. Bien, nos conocemos, ya hemos pasado clases el anterior semestre y espero que
Y lo que necesito saber es qué han estado viendo hasta ahora para no volver a repetir lo que ya han visto estas 2 primeras semanas. ¿Habrá alguien que me pueda hacer un pequeño resumen de todo? Adelante, por favor. Bueno, el licenciado es muy didáctico. Nos hacía ver videos, hicimos un foro debate de lo que es quiénes son los más corruptos. Bueno, hablamos sobre la corrupción. eh, Creo que por mí no entramos tan a fondo sobre la materia, pero sí hicimos didácticas y todo eso. Pero creo que mm, no ha habido un fondo de tema todavía, quise. Recién estábamos ingresando al primer tema. Sí, sí. Ok. Sí, el licenciado Herbas justamente se caracteriza por eso. Es bastante didáctico en ese sentido. Pero bueno, ahora sí considero que estamos un poco contra el reloj. Y bueno, como conocemos, ustedes saben cómo trabajo. Eh, Sin embargo, esta materia es muy distinta a la que hemos pasado el anterior semestre, pero no deja de ser auditoría. Y en ese sentido, en este semestre, por lo menos los 2 primeros parciales, vamos a tener una seguidilla de teoría, ya, o sea que ahí va a ser un poquito pesado. Vamos a intentar que sea bastante participativo. Vamos a hacer análisis de varios casos. Nuestra materia ahora se centra en todos los hechos de corrupción, ¿no? Hechos de corrupción que en nuestro medio tenemos mucho para analizar, para discutir, para mencionar, ¿no? Entonces, ejemplos, de hecho, no nos va a faltar, ¿ya? Y bueno, en ese sentido sí va a ser bastante participativo y voy a exigir mucho su apoyo, ¿está bien? El último parcial, al igual que el semestre anterior, va a consistir en la ejecución de una auditoría forense, ¿sí? Se les va a presentar un caso, bueno, la ejecución de una auditoría forense a través de ejemplos, donde ustedes van a tener casos de estudios con eh, elementos que les van a permitir a ustedes ejecutar una auditoría forense. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de abarcar la parte teórica, estos 2 primeros parciales, y luego vamos a ver la parte práctica. ¿Está bien? No dejamos de tomar o de considerar los 3 elementos, las 3 etapas de auditoría. Vamos a planificar, vamos a ejecutar y vamos a comunicar los resultados. Pero acá vamos a hacer un análisis más específico. Eso es de repente lo distinto, ¿no? Cuando veíamos auditoría financiera, hacíamos un análisis general de todo lo que es de lo que son los estados financieros. Pero ahora nos vamos a centrar en hechos, ¿no? Por ejemplo, ha habido una pérdida de 1 millón de bolivianos. ¿Por qué? Porque no ha habido esto, no ha habido esto. Entonces nos vamos a centrar en ese hecho concreto, ¿sí? No vamos a tener que analizar otras cosas como en el caso de la auditoría financiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que deben sentirse un poco tranquilos porque no vamos a hacer un estudio así amplio, sino va a ser más específico, que sí va a requerir bastante análisis, ¿no? Eso no se discute. Va a ser muy importante su criterio, muy importante lo que ustedes vayan pensando, vayan razonando, vayan haciendo lectura, y con eso estoy seguro que vamos a poder complementar ambas partes. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda, consulta hasta acá.
Lice, buenas noches. Hola, En cuanto a los trabajos que ya habíamos presentado con el anterior Liz, ¿ya no va a ser tomado en cuenta? Mm, ¿Cómo han armado sus grupos? ¿Por afinidad o el licenciado los ha agrupado? Para Por afinidad. 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 Ujú. Ya, ¿y será que todos están en este mismo grupo? ¿No los han separado? Lo más probable es que los hayan separado, ¿no? Algunos. Sí, entre regular y complementario, pero bueno, en mi grupo sí son de regular, los que yo tengo en mi grupo. Los demás no sé la verdad. Claro. Ese va a ser el detalle. Yo creo que podríamos formar otros grupos. Todavía tratemos de, en estos días yo creo que vamos a regularizar todo esto de las listas oficiales y demás. Entonces yo creo que entre el siguiente lunes o el viernes, en todo caso, nos vamos a organizar ya para los trabajos grupales. De todas formas, yo he visto otra manera de ver el tema de tomar asistencia, otra forma de evaluar su atención, que ahorita les voy a mencionar. ¿Ya? Es la innovación de este semestre que estoy haciendo, que estoy llevando a cabo con todas mis materias. ¿Sí? Eh, Eso, por la experiencia que he tenido en semestres anteriores, ¿no? No solo con ustedes, sino el año pasado y demás. Entonces, vamos a poner unas reglas que nos van a ayudar a poder pasar las clases de la mejor manera y sobre todo medir su interés y su responsabilidad, no solamente con la materia, sino con su formación. ¿Ya? Ese, estos primeros estas primeras recomendaciones o implementaciones que quiero hacer, se los voy a detallar enseguida. Ya, muy bien. Entonces, a ver. Como nuestras clases son teóricas, vamos a tener apuntes, ¿sí? Yo no les voy a compartir las presentaciones, por si acaso, ¿sí? Ustedes tienen que elaborar apuntes de cada clase. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que cada clase, ustedes tienen que subir sus apuntes al módulo. Va a haber un espacio, ustedes deciden dónde hacer sus resúmenes, si lo van a hacer de forma manual, si lo van a hacer en Word, en un Excel, como ustedes quieran, está bien, ¿ya? Pero sí o sí debe existir un apunte por clase. Eso es bien importante que ustedes sepan, ¿ya? Esta va a ser una forma de llamar lista, llamar asistencia. La otra forma va a ser la que yo siempre he utilizado, que es la participación en clase. Para mí es importante que al primer llamado ustedes respondan, ¿ya? Y ustedes saben que yo pido la participación de forma aleatoria. No pido la participación recurrente de uno, dos o tres estudiantes cada vez, ¿no? Mejor si existe una participación voluntaria. Eso va a ir en su beneficio. ¿No? Va a ir en su beneficio. ¿Ya? Entonces, la participación en clase consiste en que yo les voy a llamar en cualquier momento para pedir su participación. Y para mí también esa es una forma de llamar asistencia. Persona que no responda a la clase,
si no hay un justificativo de la mala señal o cualquier situación no prevista, obviamente, lamentablemente, por más que esté en la clase, igual se le va a contar como falta. Algo en lo que nos han pedido que hagamos mucho énfasis es en el 80% de asistencia para la habilitación del examen. Estoy hablando del primer, segundo y tercer parcial. ¿Ya? Entonces, por favor, consideren de que su asistencia debe estar por encima del 80%. Y yo voy a hacer el control una semana antes del examen o una clase antes del examen. Yo voy a decir, las siguientes personas lamentablemente no están habilitadas para su examen. ¿Sí? Entonces, eso forma parte del reglamento, por si acaso, de la universidad. Y es algo en lo que nos han pedido que hagamos mucho énfasis. Entonces, yo una clase antes ya voy a decir quiénes no pueden dar el parcial. ¿Está bien? Entonces, por favor, les pido que sean muy responsables con su asistencia y que cumplan estos dos parámetros, ¿no? Ya de nada sirve que pongan en el chat su nombre como asistencia, eso a mí no me sirve. ¿Ya? Yo voy a ver estos dos. Apuntes de la clase que tienen que subir al módulo y la participación que yo voy a solicitar en cualquier momento de la clase de forma aleatoria. ¿Está bien? Personas que tengan alguna dificultad con el horario por un tema laboral deben solicitar un permiso exclusivo para el ingreso a la clase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los 10 minutos de iniciada la clase se cierra la sesión. ¿Sí? Algunos se preguntarán, ¿qué pasa si estoy con bajas señales? Es clarito. Cuando ingresan, salen, quiere decir que es por señal. Eso yo ya conozco. Entonces, personas que estén dentro de la clase y que se hayan salido por la señal, yo voy a aceptar a esas personas. ¿Sí? Pero personas que están llegando con más de 10 minutos de retraso, sin el permiso que les puede emitir coordinación, entonces lo voy a lamentar, no los voy a dejar ingresar a la clase. ¿Está bien? Y parezco malo, ¿no? Pero no se asuste. Solamente es para establecer los parámetros. Creo que lo hemos hecho el año pasado. Sí he sido más flexible, pero ahora uno con la experiencia previa. ¿Ya? Así que véanlo por ese lado. Y les apuesto que nos va a ir muy bien a todos. ¿Qué más? Hay un tema que quiero conversar con ustedes y por el cual, lamentablemente, dos compañeros han sufrido el aplazo de la materia. Y es el plagio. ¿Sí? Si yo encuentro en cualquier entrega, sea apuntes, sea trabajo práctico, sea defensa, el trabajo final, etcétera, si yo encuentro una similitud de trabajos y lo considere plagio, o sea, yo verifique que hay un plagio, lamentablemente, si es grupal, ambos grupos van a perder la materia. ¿Ya? Por plagio. ¿Sí? Entonces, les pido que por favor tengan mucho cuidado. Yo sé que a veces hacemos el favor, ¿no? Te cuento que no he podido ingresar a la clase y mira, hay que mandar esto. Toma, yo te paso, ¿no? Hasta pecamos de inocentes, de buena gente, a veces. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Y no seamos muy irresponsables en ese sentido, porque a mí me ha dolido mucho. Dos personas que han ido hasta al examen de mesa y ustedes saben cuánto cuesta un examen de mesa, ¿no? Pues, o sea, aparte de ser un esfuerzo mental, también es un esfuerzo económico de parte de ustedes, adicional a lo que ya es su semestre, ¿no? Y lamentablemente han perdido la materia por este motivo. ¿Ya? Entonces, por favor, eviten plagio. ¿Ya? Por favor, eso es una recomendación general y que creo que ya a esta instancia ustedes que están a punto de salir lo tienen que tomar muy en cuenta. ¿Ya? Pues todo esto con el fin de que
podamos establecer lineamientos para poder trabajar, ¿sí? Tanto yo como docente, en mi rol de acompañarlos en su formación, y ustedes, estudiantes, para poder llegar al objetivo, ¿no? Que es poder terminar este semestre y posteriormente titularse, ¿no? Creo que es eso en resumen, todo lo que estoy implementando con todas mis materias. Y bueno, nada, espero sus comentarios, consultas, dudas, quizás algún comentario, un reclamo, lo acepto. Saben que yo soy en ese sentido una persona muy abierta, no soy del todo radical o que impone las cosas, ¿no? De una forma ruda, lo podríamos decir. Así que adelante, los escucho si tienen alguna consulta, alguna duda. Buenas noches, Lice. ¿Cómo estás, Sonia? Buenas noches. Buenas noches. En el caso de los apuntes de cada clase, ¿cuál es el mínimo de las hojas o hoja hay que presentar? Lo que tú veas conveniente, ¿no? Siempre y cuando estén todos los elementos que se hayan visto en la clase y que también te sirvan para estudiar para tu examen. Entonces, como es teórico, normalmente cuando las materias son teóricas hay dos formas de evaluar: la evaluación escrita y la evaluación oral, ¿no? Entonces, yo suelo utilizar ambas. Entonces, cualquier momento yo puedo tomar una evaluación oral, ¿no ve? Y tú tienes que tener los apuntes suficientes para poder respaldar todo lo que yo voy a apuntar, porque todo lo que se menciona en clase es lo que va a ingresar a sus exámenes, ¿no? Es lo que va a ingresar. Entonces, es importante que tomen los apuntes que sean necesarios, que ustedes mismos consideren necesarios, ¿no? Algunos me dirán, yo vuelvo a ver el video. Muy bien. Ver el video nuevamente a veces te refresca, te permite tener una idea más clara de todo lo que se ha avanzado, pero igual, ¿no? O sea, eso no significa de que por ver 2 veces el video no tengas que hacer apuntes. Los apuntes siempre son en beneficio de que ustedes tengan un documento de consulta a todos los temas que vamos a ir avanzando. Ese es el principal objetivo de los apuntes, ¿no? Y un apunte, por si acaso, no es un screenshot de la clase, ¿no? Ya me ha pasado eso, fíjense, ¿no? O sea, estoy implementando recién todo esto y los primeros apuntes que he recibido ha sido un screenshot de la presentación, ¿no? O sea, totalmente desubicado y no es su apunte, no es apunte. ¿No? Apunte es algo que tú entiendas a tu manera porque tú lo estás haciendo. Esa es la ventaja del apunte, ¿no? Aunque con rayitas, con flechitas, con todo lo que tú quieras, con todos los menjunjes que tú le pongas, es un apunte que solo tú vas a entender, ¿no? Entonces, también eviten eso, por favor. Ya les digo, de verdad, yo me he sorprendido. Tenemos una habilidad bárbara y sí, yo también he sido estudiante, he hecho muchas cosas de las que no me siento orgulloso y sé, por eso más o menos entiendo todo esto de los controles y demás, ¿no? Es una experiencia no solamente como docente, sino también como estudiante. ¿Ya? Adelante. Sonia, no sé si ha aclarado tu consulta, tu duda. Sí, licenciada. Y en el caso de presentar los apuntes, ¿será a finalización de la clase o nos va a dar un tiempo para presentarlo como a medianoche? No. Siempre al finalizar la clase les voy a dar 15 minutos para que tengan ese tiempo de enviar los apuntes, ¿no? Los apuntes son, yo estoy atendiendo la clase, estoy tomando apuntes. Estoy atendiendo la clase, estoy tomando apuntes, ¿no? Entonces, termina la clase, tengo máximo 15 minutos para poder mandar esos apuntes, ¿no? Entonces, es importante que estén atentos toda la clase. Sí, inclusive 15 minutos es mucho, ¿no? 10 minutos hoy. No, dice, está bien. Está bien con 15, Lisa. Hasta cuando hay Ya, porque nos conocemos, ¿ya? Hacemos en borrador, y se lo pasamos. 15 porque nos conocemos, ¿ya? Porque han sido mis estudiantes el semestre anterior. Para amigos. Por cuates.
¿Ya? Entonces, no lo hagan en borrador y luego pasen a limpio. Me parece una pérdida de tiempo. Traten de hacerlo más o menos en limpio, pero que sea algo que ustedes entiendan, porque yo les puedo asegurar que ese va a ser el material que ustedes van a tener para estudiar, aparte de los videos que yo los voy a grabar y los voy a subir al módulo. Pero va a ser un resumen, si quieren, de todo lo que tendrían que estudiar para su parcial. Adelante, alguien estaba hablando. Dice una pregunta, disculpe. Los videos que graba, ¿dónde va a subir? Ya, al módulo. Siempre subo los documentos, los videos, los convierto a YouTube y se los envío el mismo día, máximo tardo 40 minutos. En su caso, como son 2 periodos, voy a tardar menos porque termina de cargar más rápido. Entonces, el mismo día, media hora después, ustedes van a poder entrar ya al módulo y ver el video. Arminda, ¿tú estabas conmigo el semestre anterior? No, es la primera vez que tomo clases virtuales. Por eso pregunto. Ah, ya, ok. Sí, no se me hacía familiar tu nombre. No soy tan malo como parece, por si acaso. ¿Ya? ¿No ves? ¿No ve? ¿No ve? Es que sus reglas son bien drásticos. Jonathan, no soy tan malo, ¿no ve? No, Raquel, ¿qué está dices vos? bien, es un buen licenciado. No sé, Liz. No sé. El consejo es que Sí. estés atento. Cuando hay que se estar enoja, pero atento, sí es malo. hay que estar atentos, no hay que ser Pero enojar. no me enojo muy seguido. Es raro que me enoje. No es el ánimo, chicos. De verdad yo les digo, tengan esa confianza de hablar conmigo. Creo que eso ya lo hemos Y otra experimentado. cosa nos dicen, ¿qué pasa si yo llego un poquito tarde, digamos, de mi trabajo para poder ingresar a la clase? ¿Dan tolerancia o no? 10 minutos de comenzar la clase. Si tu ingreso es muy habitual, que sea muy tarde, o sea, no se estoy hablando de más de 15 minutos, yo te sugiero que solicites el permiso al coordinador para que él me pueda instruir de que tú vas a llegar un poquito tarde por un tema laboral. No, eso es algo que tú tienes que solicitar con el coordinador para que yo pueda dejarte entrar en ese horario. Es lo mismo que, eso nos pasaba cuando las clases eran presenciales. Yo les prometo que cuando yo pasaba clases, los docentes cerraban la puerta y no había más. No había más ingreso. ¿Sí? Y si no tenías tu cartita firmada por el coordinador, peor. No te dejaban entrar. Tenías que esperar el siguiente periodo, o sea, la siguiente materia, para poder ingresar. No, era algo así, o sea. Y creo que estamos yendo por ese camino para volver a las clases presenciales, ¿no? O semipresenciales, al menos. Entonces, tenemos que pensar en todos esos aspectos, ¿no? Si bien las clases virtuales de alguna forma nos han ahorrado ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya no gastan en pasajes, pero gastan en megas ahora, ¿no? O ya no pasan, no sé, pasan las clases desde la comodidad de su casa, en el buen sentido comodidad, ¿no? Un escritorio más grande, más amplio, bien cómodos en su asiento, ¿no? En su asiento acolchonadito, ¿no ven? A eso me refiero. Entonces, seguramente vamos a volver en algún momento a las clases presenciales. Este también va a ser otro tema, ¿no? Pero va a ser bonito. Yo la verdad te extraño mucho las aulas. Es totalmente distinto, ¿no? Todo esto que estamos experimentando. Pero a ver, ojalá que pronto se dé y que juntos como sociedad podamos llegar a eso, que creo que todos añoramos, ¿no? Bien, creo que están establecidas las reglas. Por favor, coméntenselos a sus compañeros. De todas formas, el video ya va a estar cargado hoy. Yo voy a recomendar que vean el video. Y esto del horario lo voy a ver bien con el licenciado Navia. Seguramente hay una confusión.
o se han reducido las clases de mi anterior materia, yo no lo he considerado. Y bueno, por esta vez les voy a pedir que nos quedemos hasta las 10:25, ¿ya? Ya el siguiente lunes tendremos más claro el horario también. ¿Está bien? Perfecto, señores. Auditoría forense relacionado con... Vamos a hacer un análisis bien puntual del concepto como tal. Ya vamos a ver, hoy vamos a ver antecedentes. Vamos a ver términos, terminologías, conceptos. Y vamos a ir relacionándolo con la palabra auditoría, ¿no? La palabra auditoría no deja de ser el significado que conocemos. Es una especie de verificación, de examinación, de evaluación de una información para medir el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos, ¿no? Ese concepto es clave y les va a servir para los que van a dar examen de grado y para todas las otras auditorías es lo mismo, ¿sí? Pero en este caso el enfoque va a ser diferente, porque forense tiene una terminología bien delicada, ¿sí? Bien delicada, ¿no? Yo cuando escuché por primera vez esto, antes de entrar a la licenciatura, pensaba que era hacerle un estudio a los muertos. Yo personalmente pensaba eso, por el término, ¿no? Forense. O sea, pensé que le hacían una especie de revisión así al muerto para determinar, no sé, otro tipo de hechos más que hayan ocasionado su muerte, ¿no? Después ya entendí por qué es forense. Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo que primero significa forense, ¿ya? Según el término forense proviene del latín forensis, que significa público o manifiesto, o perteneciente al foro. A su vez, forensis se deriva de forum, que significa foro, plaza pública, plaza de mercado, o lugar al aire libre, ¿sí? Esto lo podemos relacionar con que es algo público, ¿sí? Es algo que se conoce de manera pública, ¿sí? Y tiene más un sentido, como ahí dice, foro, por ejemplo, ¿no? Plaza pública, plaza de mercado, un lugar público, al aire libre. Ya, ese es el término de forense. Ahora, vamos yendo más a otros antecedentes. Por favor, ya no se olviden, me olvidé hacer esta recomendación. Cuando tengan alguna duda, ahora vamos a utilizar un poquito la mano, ¿ya? Para que no nos desordenemos en la participación. Quien quiera participar, levanta la mano y yo le cedo la palabra, por favor, ¿ya? Forense. Antiguamente en Roma y en las otras ciudades del Imperio Romano, las asambleas públicas, las transacciones comerciales y las actividades políticas se realizaban en la plaza principal. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? Ya relacionado con el concepto anterior. En dichos foros, o también llamados plazas, también se trataban los negocios públicos y se celebraban los juicios. Por ello, cuando una profesión sirve de soporte, asesoría o apoyo a la justicia para que se juzgue el cometimiento de un delito, se le denomina forense. Tal es el caso de las siguientes disciplinas: medicina, psicología, grafología, biología, genética, auditoría y otras. Entonces, la palabra forense está relacionado, o sea, primero a que es algo público, ¿sí? Y segundo, si ya nos vamos a ese contexto del antiguo Roma, del Imperio Romano, debemos entender que este foro se entiende como ese lugar donde se llevaba a cabo diferentes actividades, ¿no? Tanto comerciales, políticas, e inclusive algo fundamental que a nosotros en el área nos permite identificar, ¿no? Los juicios, ¿no? Entonces, fíjense que antes los juicios eran públicos. Interesante, ¿no? Los juicios eran públicos.
Entonces, en ese sentido, nos indica este concepto de que cualquier asesoría o soporte de cualquier profesión para apoyar ese juicio, ese proceso judicial, se denominaba forense. Y aquí te menciona las diferentes disciplinas. ¿Para qué creen que sirve la medicina forense? A ver, imaginémonos. Medicina forense. ¿Cuál será el propósito de la medicina forense? Vamos a un ejemplo bien actual, que me ha impactado la verdad, ¿no? Pero he visto el video y me he quedado así medio tonto. Todos conocemos el último hecho del puente Beijing, ¿no? Donde lo han matado a balazos a un tipo en su camioneta. ¿Todos estamos al tanto de eso? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Has escuchado noticias? Sí. Sí. ¿Qué creen que ha hecho o en qué creen que haya apoyado la medicina forense en ese hecho concreto? ¿Para qué? En determinar las causas. Ya, las causas de la muerte, ¿no? Del sujeto. También qué arma se podría decir o qué tipo de, no sé la palabra bien, que arma en este caso que se ha utilizado, digamos, o qué recursos se podría decir quizá para provocar la muerte del sujeto. Muy bien, exacto, Raquel, muy bien. ¿Sí? O sea, fíjense, la medicina forense te permite determinar todos estos detalles, ¿no? De qué ha muerto, qué bala ha sido la que le han disparado, bueno, por lo menos las cavidades, ¿no? Para determinar después en otra área el tipo de bala, el tipo de arma, etcétera, ¿no? Pero acá principalmente para determinar culpabilidad, porque sabemos que el culpable es esa persona que se ha acercado y le ha metido, no sé si 5 balazos al señor este, ¿sí? Sabemos que él es el culpable. Pero el juez tiene que acompañarse ¿de qué? De un informe forense, en este caso de un área específica, medicina. ¿Sí? Entonces, este informe médico forense le permite al juez determinar las causas del hecho y decir, evidentemente ha habido disparos, ¿sí? A quemarropa, y el motivo de la muerte de este señor ha sido por esos disparos. Imagínense que no existiera la medicina forense. Volvamos hace muchos años atrás. ¿Será que va a ser fácil poder determinar las causas de esa muerte? ¿Qué opinan? No, Lice, más se basarían en hipótesis, yo pienso. Exacto. Entonces, fíjense cómo está relacionado la palabra forense a las diferentes disciplinas, ¿no? Y esta palabra tiene esa connotación, o sea, se refiere a que va a apoyar una decisión judicial. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender por forense, ¿no? Que su propósito es poder coadyuvar a la decisión de un juez. El juez va a solicitar, a ver, necesito por ejemplo, un informe psicológico, forense psicológico de esta persona. Quiero saber qué piensa, quiero saber por qué se comporta así, por qué ha matado a su esposa, a sus hijos, etc. ¿No? Entonces, sin ese informe, el juez no va a poder definir si es culpable por los hechos o si de repente su enfermedad psicológica es lo que le ha llevado a cometer esos delitos, ¿no? Y en base a ese informe dirá, ya, el señor tiene que ir a la cárcel, sí o sí. No, el señor tiene que ir a un centro psiquiátrico y recibir
cuidados intensivos porque es una persona muy peligrosa. ¿Se entiende esa diferencia, señoras? ¿Consultas, dudas, opiniones? ¿Se entiende, Liz? No es necesario que me respondan, me pueden mandar un like, ¿no? Así como levantan la manito, ahí el like. Así que me pueden dar un like, como se dice. Ya, gracias, Jonathan. Muy bien, ya tengo 4 likes. Gracias a todos. Muy bien. Entonces, este término se puede relacionar a diferentes disciplinas. Y la auditoría no deja de ser una de ellas. ¿Sí? En los últimos tiempos, los fraudes se han vuelto tan comunes, tan... ¿qué les puedo decir? Hay una palabra. Natural. Tan normal, ¿no? Algo que ahora ya hasta sabemos, ¿no? Que cualquiera, o sea, nosotros mismos cuando siempre escucho, ¿no? Hay personas antes de votar por un candidato. ¿Por qué estás votando por él? Es que él hace, roba, pero hace. Hemos llegado a ese nivel de degradación en lo que es la política, ¿no? Yo realmente no puedo, me costaría mucho rescatar una imagen política totalmente transparente, limpia, y hoy en día más aún, ¿no? Y es lamentable. Y justamente la auditoría forense, hablando en el ámbito público, ¿no? En el ámbito privado, la situación no es tan pública. Difícilmente en PIL, por ejemplo, una empresa tan grande como PIL, transnacional, se va a ver hechos de corrupción que sean públicos, ¿no? Por un tema de mantener una confidencialidad, por un tema de mantener íntegro la imagen de la marca PIL, por ejemplo. O alguna vez han escuchado de Coca-Cola, por ejemplo, algún hecho así tan profundo de fraude, de decir, uno de los socios se ha tirado, no sé, 30 millones de dólares. No, yo por lo menos no he escuchado, ¿sí? ¿Dónde escuchamos más eso? En el ámbito público. ¿Y por qué? Porque bueno, se ha vuelto una especie de costumbre, ¿no? Que se cometan delitos, ¿no? Y que, bueno, se ha vuelto tan normal que yo me impresiono, la verdad. Cada día creo que hay una noticia así, ¿no? Tráfico de influencias, malversación de fondos, sobreprecios. O sea, escuchamos, pero de todo. Y tenemos ejemplos para todo, ¿no? Entonces, relacionado a eso, la auditoría forense, ¿para qué creen que sea o a qué creen que se refiere? ¿Alguien me puede ayudar a eso? A leer ese concepto. No se peleen. Adelante, Arminda. Arminda. Adelante, Juan David. Ese sería más, digamos, en las técnicas que se usa para las investigaciones, ¿no? Tanto como es la contabilidad o las finanzas, también, digamos, en la parte que se maneja, ¿no? En las responsabilidades como los juicios. Ya. Juan David, aprovechando tu participación, ¿me puedes hacer una lectura de lo que ves en pantalla, por favor? Ya dice, definición auditoría forense. Cuando en la ejecución de labores de auditoría financiera de gestión, informática, tributaria, ambiental y gubernamental, se detectan fraudes financieros,
significativos y se deba obligatorio y desea opcional profundizar sobre ellos, que se está incursionando en la denominada auditoría forense. David, aquí es importante que no te comas las comas al hacer una lectura, ¿ya? Y esto se practica leyendo, ¿ya? A ver, ¿cómo se debería haber leído este párrafo? Cuando en la ejecución de labores de auditoría, sean estas de enfoque financiero, de gestión, informática, tributaria, ambiental, gubernamental, se detecten fraudes significativos y se deba, de forma obligatoria o desee, de forma opcional, profundizar sobre ellos, se está incursionando en la denominada auditoría forense. ¿Ya? Esta recomendación de la lectura es importante, sobre todo para las personas que van a defender un proyecto de grado, ¿no? Si esa es la modalidad que van a elegir. Y bueno, de forma general es importante que sepamos leer para hasta nuestra fuente laboral, ¿no? Es muy importante eso. Así que hay que ir corrigiendo esos detallitos. Por eso es que también les hago participar. Si yo detecto, se los corrijo de esta manera. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de definición de auditoría forense, estamos hablando de fraudes, ¿sí? Que sean significativos, porque no vas a hacer una auditoría forense por 100 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Para una empresa que genera más de 100 millones al año en ventas. No tiene ni sentido, ¿no? Pero si de esos 100 millones solamente tú has visto 50 millones ingresar a tu caja y los otros 50 millones no hay, te llama la atención, hay algo raro. Ahí ya se vuelve más que significativo. Estamos hablando casi del 50% de tus ingresos. Entonces, cuando se generen ese tipo de situaciones, como empresa tú puedes, de manera opcional, profundizar sobre esos hechos. Entonces tienes que hacer una auditoría así, exclusiva a esa área para identificar dónde están esos 50 millones. ¿Qué ha pasado con esos 50 millones? ¿No? O también puede ser de forma obligatoria, a través del requerimiento de un juez. Si esto ya pasa a un proceso judicial, ¿sí? Automáticamente el juez puede decir, ya, un ratito, quiero entender bien toda la situación, contratemos una auditoría forense para verificar qué es lo que ha pasado. Listo, entonces se contrata un equipo de auditores forenses, ellos van, verifican bien, revisan bien, identifican qué ha pasado con esa plata e informan al juez. ¿Sí? Entonces el juez ahí ya va a tener certeza de dónde están esos 50 millones y qué es lo que ocurre. ¿No? Eso podría suceder o debería suceder normalmente en el ámbito público, ¿no? Cuando existe una denuncia formal. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo voy a tomar el ejemplo, espero sin ocasionar desacuerdos, pero prefiero utilizar este ejemplo porque es uno de los más vigentes. El tema de las mochilas, ¿no? Inclusive nuestro alcalde electo ha estado con detención preventiva mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Por la denuncia que ha realizado una concejal. Esta denuncia ha ido a la fiscalía ha solicitado audiencia, en la audiencia el juez ha determinado la privación del alcalde, ¿no? Y ahí, ¿no?, se debería haber realizado una auditoría forense. Seguramente ha habido informes, pero dudo mucho que haya habido una auditoría forense que determine todos estos hechos, ¿no? Normalmente ahí la Contraloría es quien ejecuta auditorías especiales, ese es el nombre, ¿sí?, especiales para este tipo de situaciones, ¿no? Pero si el juez desea tener un panorama mucho más claro de la situación, ahí sí
puede solicitar exclusivamente una auditoría forense para ese hecho, ¿no? ¿Dónde se ha ido la plata? ¿Quién ha transferido? ¿Cómo es que han hecho la compra? ¿Si han cumplido con todos los procesos de licitación? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese ámbito puede ser obligatorio. ¿Está bien? Resumen. ¿Qué más? A ver. Vamos a... Arminda, ¿estás ya? Hola Arminda, buenas noches. Buenas noches, Lice. Arminda, ¿cómo estás? ¿Me ayudas con esta lectura, por favor? Definición de auditoría forense. La investigación será obligatoria dependiendo de 1, el tiempo de fraude; 2, el entorno en el que fue cometido; 3, la legislación aplicable. La labor de una auditoría forense también puede iniciar directamente sin necesidad de una auditoría previa de otra clase. Por ejemplo, en el caso de existir denuncias específicas. Súper, muchas gracias, Arminda. Exacto, señores. Lo que les decía, ¿no? Y el ejemplo de las mochilas es claro, ¿no? ¿Cómo ha sucedido toda la situación? A través de una denuncia. Y ahí el juez podría haber solicitado de forma obligatoria que se realice una auditoría forense. Que debería ser, es lo más sano, ¿no? Por el tema político también, lamentablemente, no solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito de los controles que ejecuta la Contraloría, se pierde mucho la imparcialidad, ¿no? La autonomía de poderes, etc. Entonces, de repente en ese contexto político, lo que se pretendía es justamente que el alcalde esté encarcelado, ¿no? Entonces ahí, con un informe de la Contraloría ha sido suficiente para que el juez pueda tomar una decisión. Pero si hubiese un contexto ideal donde el Poder Judicial es autónomo, ¿no? De todas estas áreas, ahí de repente el juez podía haber solicitado una auditoría forense para tener un panorama mucho más claro. También tiene que ver con eso. Ustedes me dirán, pero auditorías forenses como que no se ven. Y sí, lamentablemente no, ¿no? Y eso también depende mucho del contexto político. Y eso creo que es algo que todos sabemos. Todos vemos noticias, todos estamos al tanto de lo que pasa. Y hay mucho de eso, ¿no? Es lamentable, pero es nuestra realidad. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? A ver, Jonathan, adelante, ayúdame con esta lectura, por favor. La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección de fraude financiero. Por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encarga de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos, corrupción financiera, pública o privada. Entonces, si de forma interna, por ejemplo, en una empresa, tenemos como directorio, como socios de la empresa, queremos solicitar una auditoría de forma preventiva, ¿sí? O sea, tenemos una leve intuición de que hay personas que están haciendo cosas raras por ahí, ¿sí? Entonces, para poder descartar, solicitamos una auditoría forense. Y si obviamente hay hechos de fraude, ¿sí? No nos podemos quedar con los brazos cruzados, ¿no? O sea, tendríamos que... O sea, nosotros emitimos el informe de auditoría forense como auditores, ¿sí? Pero lo correcto ahí sería que ese proceso continúe en la justicia, ¿no? Y sea un juez competente quien emita un fallo,
¿no? Ya sea a favor o en contra de la empresa que ha sufrido el daño económico, ¿no? Entonces se refiere a eso, ¿no? O sea, la auditoría forense tiene ese principal objetivo de apoyar, como les decía hace rato, la decisión de un juez, ¿no? Que el juez se pueda satisfacer de información para emitir su fallo. Ese es el principal objetivo del término, ¿no? Recuerden el término forense, porque eso es importante entender, ¿no? Ya en la disciplina de la auditoría sabemos qué es. Bien, definición de fraude financiero. Según las mías, el término fraude se refiere a un acto intencional por uno o más individuos dentro de la administración, empleados o terceras partes, el cual da como resultado una representación errónea de los estados financieros. No, acá es algo que es una definición según las mías, ¿no? Un acto intencional. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa intencional para ustedes? A propósito, con dolo puede ser. Dolo, a propósito. ¿No ven? Un ejemplo chistoso es cuando estamos caminando entre amigos y le pones tranca a uno, ¿no? Para que se caiga. Lo has hecho, de repente lo has hecho por joder, pero lo has hecho caer a tu amigo de cara, ¿no? Tu amigo está todo ensangrentado. Lo has hecho con intención, ¿no? Con dolo, con alevosía, podríamos decir, ¿no? Quizás no era tu intención causarle tanto daño, pero tenías intención de hacerle tropezar, aunque por chiste, ¿no? Usando esa analogía, lo propio. Si tú tienes la intención de malversar, de cometer un fraude en tu empresa, ¿sí? Lo planificas, lo analizas, lo estudias, lo ejecutas y al final terminas dando el golpe, como quien dice. Ahí, pues lamentablemente, se ve, ¿no? La intención. Y esto puede ser realizado por uno o más individuos, ¿no? Dependiendo la magnitud de la operación. Tal vez vas a ser solo tú, la persona que realice el fraude, o requieras el apoyo de terceros, ¿no? Y aquí voy a utilizar un ejemplo también, para que vean que no soy de ningún color político, no soy. La política no me gusta, en lo absoluto. Es muy sucia la política, en todo sentido. Es muy sucia. Vayamos al ejemplo de los gases lacrimógenos. Ahí está nuestro ex ministro de gobierno en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué está? Señores, ¿por qué está el exministro Arturo Murillo encarcelado con detención en los Estados Unidos? ¿Mm? 5 minutos para investigar. Adelante. Busquen en Google. Lavado de dinero, Lice, parece que. Lavado de dinero. Exacto. ¿No? ¿Qué más? Buenas noches, Lice. Por soborno igual. Muy bien. Otra palabra clave, ¿no? Soborno. ¿Y será que solo él ha actuado para cometer estos delitos? No. Un tal Méndez más.
Fíjense que ahí automáticamente, si la operación ha sido entre varias personas, todos los involucrados pueden llegar a ser culpables, ¿no? Y bueno, pueden pasar hasta por la cárcel, ¿no? Dependiendo el daño causado. Pero ahí está, otro ejemplo que lamentablemente nos hace dar cuenta de que los fraudes en nuestro país están al día, ¿no? Al día. Ahora, obviamente esto, si tú compras con sobreprecio, obviamente distorsionas totalmente un estado financiero. Y bueno, cada ministerio de gobierno también genera su información financiera. Y es ahí el primer indicio de que hay un sobreprecio, ¿no? Y no se olviden que estas instituciones del Estado, ¿sí? Que en este caso los ministerios dependen del poder ejecutivo del país, en este caso del gobierno central, tienen su presupuesto, ¿no? O sea, también se manejan con presupuestos. Entonces, si tú compras con sobreprecio, porque ese ha sido el delito en realidad, se ha comprado con sobreprecio, gases lacrimógenos y otros equipos antimotines, si no recuerdo bien. Entonces, al comprar con sobreprecio, automáticamente estás sobrevalorando tus estados financieros, ¿no? La plata puede salir vía legal, ¿no? Con cheque del ministerio, que llegue a las cuentas de la empresa a la que la has comprado. Puede ser todo legal en ese aspecto, ¿no? En ese ciclo del dinero. Puede ser todo legal. Pero si tú verificas que hay un hecho, que hay una modificación en los precios con un propósito de obtener un beneficio, ahí ya estás perdido, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Se ha hecho una simple comparación de precios de los mismos gases lacrimógenos con otra empresa, ¿no? Es lo mismo que ha pasado con las mochilas, es lo mismo que ha pasado con, por ejemplo, estas máquinas de oxígeno, ¿sí? ¿No? Y si vamos más atrás, ya imagínense lo que vamos a encontrar. Hola Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Omar. Sí, licenciado. ¿Cómo estás, Omar? ¿Recién has ingresado? No, no me he olvidado ponerle mi nombre. Por eso te pregunto si recién has ingresado, porque hace rato dije que no era necesario poner nombres. No estabas atento, ¿no? No, no lo había escuchado decir. Te repito entonces, no es necesario, ¿bien? Yo mido la asistencia con participación y con los apuntes que van a subir enseguida al módulo, ¿ya? Por si acaso. Repito para todos los que no estaban atentos. Bien, entonces... y Arminda, adelante. Disculpe que la moleste. ¿Me va a mandar o va a mandar a algún lado el enlace del Moodle? ¿No has accedido nunca al módulo, Arminda? Perdón que te pregunte. No, por eso pregunto. Es la primera vez que tomo clases virtuales. Ah, ya, Arminda. En tu caso estás retomando de tiempo. Sí, Me imagino. después de mucho tiempo, sí. Ya. No te preocupes, yo te voy a enviar el enlace, pero tú tienes que tener tu usuario y contraseña, por si acaso. Eso lo tienes, ¿no? Sí. Ya, súper. Yo te voy a mandar el enlace para que ingreses y ahí ya deberías estar inscrita en mi materia. Aunque no tengo, creo que por hoy me van a mandar todos al WhatsApp. Porque no tengo habilitado yo todavía en el módulo la materia de auditoría forense. Sí. Se salvará. Ya no se preocupe. Cuando esté habilitado el módulo, yo creo que el viernes ya vamos a tener habilitado.
Por hoy, todos me suben sus apuntes al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Al grupo de WhatsApp directamente. Ya. Para que yo tenga concentrado todo. Pero igual, Arminda, me escribes internamente y yo te mando el enlace para que tú ingreses a la plataforma. ¿Ya? Está bien, gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces, señores, este tipo de situaciones se han vuelto, hoy en día con todo lo que son las redes sociales, el acceso que tenemos a la información es increíble, ¿no? Yo hoy en día, por ejemplo, si yo veo un producto en la calle, ¿sí? Pónganse, no sé, una Play 4, ¿ya? Para los que son amantes del Play, de los juegos virtuales. Yo veo una tienda, veo que está a $500, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Entramos al Facebook y hay un espacio que se llama Make Place, algo así como mercado de plaza, plaza de mercado, ¿sí? Y ahí tú puedes, sí, Marketplace, y ahí tú puedes hacer la cotización que tú desees. Tú pones Play 4, puedes poner nuevo, usado, y te sale, ¿no? O sea, tenemos la información de verdad ahora al alcance de la mano. Y a través de un dispositivo móvil, que es nuestro celular. Eso ha hecho que este tipo de fraudes, que son los famosos sobreprecios, se detecten de una forma rápida, ¿no? Porque antes no, obviamente antes, ¿quién tenía acceso a la información? ¿Quién podía solicitar una cotización a una empresa? ¿No? Difícilmente, ¿no? Si no eras una empresa bien constituida que esté pidiendo una cotización a otra, difícilmente te proporcionaban información, pero ahora no. Ahora tú puedes hacer una solicitud, tú puedes ver diferentes espacios en el internet donde al menos te van a dar una idea de lo que estás buscando. No será al 100% cabal, pero sí ya te da una referencia al menos, ¿no? Yo personalmente ahora hago eso. Yo veo algo y si quiero realmente ver si el precio es bueno, está dentro del mercado, me entro al Facebook, busco el mismo artefacto y verifico, sí está menos bien, entonces me conviene comprarme de aquí o me conviene comprarme de Facebook. Entonces, realmente hoy en día eso ha hecho que muchas cosas salgan a la luz, en tiempo real inclusive. ¿Está bien? Ni qué decir de las grabaciones. Si hablamos de las grabaciones, audios y demás, entramos a otro mundo. Ya, ejemplos. Para ya ir cerrando la clase de hoy. Alteración de registros, utilización indebida de efectivo o activos de la empresa, uso indebido de los recursos y contabilización de las mismas, castigo financiero de préstamos vinculadas a la alta gerencia, defraudación fiscal, inclusión de transacciones inexistentes o falsas, lavado de dinero y activos, obtener licencias, beneficios económicos a través de los delitos informáticos, omisión del registro de activos, pasivos, ingresos y gastos, pérdidas o ganancias ficticias, sobre o subvaloración de cuentas, sobrevaloración de acciones en el mercado. Y ahí tienen diferentes ejemplos de la definición de fraude financiero. ¿Sí? ¿Qué opinan sobre todo esto que acabamos de ver? ¿Consultas, dudas hasta acá? Bueno, Lice, perdón, la pregunta. Adelante, Que el Nicolás. auditorio forense está netamente ligado a lo que es un fraude financiero. Sí. Ya, Lice. Sí, por la connotación de auditoría, ¿no? O sea, relacionado siempre a todo el daño económico. O sea, si tú asocias el daño económico, automáticamente la economía está asociada a lo financiero, ¿no?
Entonces, en ese sentido es que se determina que la auditoría forense está relacionado con el fraude financiero. ¿Ya? Ya dice, gracias. No, de nada, a ti, Nicolás. Bien, ¿qué más? Dice, en caso de quiebras, igual correspondería a auditoría forense. Sí, ¿no? ¿No? Sí, sí, tú como parte de la asamblea de socios o de la junta de accionistas consideras de que debería existir una auditoría forense para realmente determinar si ha habido una quiebra o no. Porque muchas empresas, sobre todo en el norte, justifican el cierre de su empresa para evitar, por ejemplo, pagar a sus proveedores, a sus trabajadores, etcétera, ¿no? Entonces se declaran en quiebra y ya no, inclusive para pagarles a sus mismos accionistas, ¿no? La devolución de su capital. Entonces ahí de repente habrá que ver si la quiebra de la empresa es real o no ficticia. Ahí entraría una auditoría forense opcional, digamos. Sí, totalmente. Pero eso va a depender mucho de la voluntad de los socios, ¿no? De repente la mayoría de los socios digan, sí, nos declararemos en quiebra para no pagar a los trabajadores, no pagar impuestos, no pagar nuestros préstamos, ¿no? Y así evitamos eso. Entonces pueden realizar un quiebre ficticio con ese propósito. Entonces ahí, de repente, quien tendría que ejecutar una auditoría forense debería ser el Estado a través de sus entes reguladores. Un ejemplo, impuestos, ¿no? Si estás afectando la parte tributaria, obviamente impuestos, ¡plin!, va a levantar su cabeza hace un ratito. ¿Cómo que te estás declarando en quiebra? Quiero saber si es real tu quiebra, ¿no? Entonces, ahí de repente el Estado puede ejercer su poder, porque es el poder que nosotros le damos, para verificar si ese hecho es real, ¿no? Y no siempre la auditoría forense en una quiebra cuando es real. O sea, si es real una auditoría, una quiebra, o sea, si realmente vas a quebrar porque ya tu negocio no da, porque lamentablemente la situación es complicada. Pongámonos en un contexto de COVID, de pandemia, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas no han quebrado por este motivo? Pues ahí lamentablemente, ¿no? ¿Para qué vas a hacer una auditoría forense si sabes que por la situación, por el contexto mismo, ya no puedes funcionar como empresa? ¿No? Difícil. Entonces ahí, lamentablemente, no corresponde y cierras nomás. O haces lo que algunas empresas hacen, ¿no? Le pasan la empresa a los trabajadores, ¿no? Al sindicato de trabajadores para que ellos se hagan cargo. Con eso se lavan las manos y listo. Ya los trabajadores tienen que ver cómo volver a reactivar su empresa. Muy bien. Bueno, la tarea para el viernes es que al menos, a esto sí, por favor, le sacan un screenshot, todos, porque la tarea es que ustedes me mencionen en una plana es una página, por si acaso utilizo esos dos términos, normalmente utilizo página, no piensen que es anverso y reverso, ¿no? Solo el anverso. En al menos una página, si es necesario lo pueden hacer en más de una página. Ejemplos reales de este tipo de fraude financiero. ¿Sí? Reales. Pueden utilizar contexto nacional, contexto internacional. Ustedes vean. Pero al menos por persona, por estudiante, quiero 3 ejemplos. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, vámonos a el lavado de dinero y activos. ¿Sí? Un ejemplo de lavado de dinero y activos que sea bien público. ¿Cuál creen que es el principal negocio donde se lava dinero y activos?
¿O cuál creen que sea? Hay un caso bien particular en el oriente. Ustedes conocen a la reina del sur, ¿no? A la Key del Castillo. Hace poquito estaba en nuestro país filmando. ¿Se ubican, no? ¿Se ubican? ¿Sí? ¿Y han escuchado de la reina del norte? Es boliviana, por si acaso, la reina del norte. La comidera. ¿Quién? La comidera, le dicen, no sé qué, algo con comida siempre. He escuchado. Sí, ¿no? Sí, sí. No recuerdo bien a qué se dedicaba. Pero la chica, bueno, la señora, no sé si era casada o soltera, pero tenía N bienes, ¿no? Entre automotores, inmuebles, ¿sí? Que con tantos inmuebles registrados a su nombre, o sea, hacían un cálculo así rápido y decían que ni con 3 vidas podía haber hecho ese capital, esa fortuna. Sí, dense cuenta, porque la señora es joven, debe tener unos 30, 35, exagerando. ¿Sí? Pero ese es un ejemplo de lavado de dinero y de activos. Googleen la reina del norte, Noticias Bolivia, y van a encontrar. ¿Sí? Entonces, todos han asociado ese caso con el narcotráfico. Y el hecho de que tenga tantos e innumerables bienes muebles e inmuebles, era por eso, porque estaba lavando dinero a través de activos. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y así quiero que ustedes me mencionen 3, pero bien identificados, ¿no? Como yo les estoy diciendo. Reina del Norte, ustedes googlean y hacen un resumen del caso, ¿no? Resulta que la señora tal tenía N propiedades valuadas en tantos millones de dólares, ¿no? Se presume que esto es por lavado de dinero. Entonces, ustedes me tienen que mencionar y asociar esta definición con estos ejemplos, perdón, con el caso que ustedes eligen. ¿Está bien? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Dudas, consultas? Esta actividad directamente lo vamos a hacer en la clase de liceo, tenemos a presentar en Moodle. Nos van a presentar en el módulo. En caso de que, digamos, creo que seguimos con las mismas materias que están regidas con los licenciados con los que estamos pasando. No sé hasta cuándo se va a arreglar también lo del Moodle. Sí, tengo entendido que lo van a hacer en estos días. De todas formas, si hasta el viernes no tendríamos los accesos, como hoy me van a tener que presentar a través del grupo de WhatsApp. ¿Ya? Por favor, les voy a pedir algo. Los archivos que van a enviar al WhatsApp tienen que estar con su nombre completo. O sea, en nombre del archivo. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo en línea, ¿ya? En línea para que me entiendan. Por favor, todos se van a fijar su WhatsApp al grupo. Voy a mandar ahorita un archivo, sí, vacío, pero que quiero que sea como ejemplo para que me envíen. Persona que me envía así, lamentablemente, ni me voy a dar la molestia de revisar, ¿ya? Porque realmente me mandan con el nombre original que se guarda. Entonces, me tienen que poner su nombre completo. Ahora, fíjense en el grupo de WhatsApp. ¿Dónde está? Aquí está mi grupo de WhatsApp forense. Esa es la pena, ¿no? Pero por lo menos hasta que se regularice el uso del módulo, ahí está. Ya les he mandado. ¿Sí? Fíjense que ahí está el archivo con mi nombre. Igualito lo tienen que enviar. ¿Sí? No está con su nombre, lo voy a lamentar mucho, no lo voy a considerar, no lo voy a revisar. ¿Ya? Así que por favor, antes de guardar, guarden con su nombre y recién me envían ese archivo al grupo de WhatsApp. Solo por esta vez. Esperemos que el viernes ya se regularice el módulo.
que obviamente en el Moodle sí o sí se identifican esos usuarios para poderme enviar las tareas, y eso está totalmente identificado. No, yo lo puedo identificar, pero cuando se trata de WhatsApp, no se puede. ¿Sí? Algunos, es más, ni siquiera ponen nombre en sus apuntes y tengo que estar adivinando de quién es. No, es bien complicado. Ya, así que por favor, me mandan así sus apuntes hasta las 11 menos 20. ¿Ya? 11 menos 20, todos con sus apuntes. Los que hayan trabajado en Word, perfecto, no hay problema. Los que hayan trabajado a mano tienen ese tiempito para poder digitalizar sus documentos y enviármelo en PDF, no en imagen, por si acaso, por favor, no en imagen. ¿Sí? PDF. ¿Ya? Bien, las instrucciones les voy a mandar por este medio, por el WhatsApp, por esta vez, de esta tarea para el día viernes. ¿Ya? Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Tal cual, Nicolás. Así como ha enviado su compañero, el ejemplo está muy bien. Yo sé que ese apunte es de Fernández Muñoz Nicolás. Gracias, Nico. Bien. De nada. Que les vaya muy bien. De verdad, así es un gusto para mí reencontrarme con ustedes. Y bueno, espero que para ustedes también. Y tratemos de que este semestre sea ameno, ¿no? Sea llevadero. De mi parte, ya saben, pueden confiar plenamente en mí y espero que yo también en ustedes. Y que la comunicación sea así fluida. ¿Ya? Yo soy así, los que ya han pasado conmigo me conocen. Así que nos vemos el día viernes. Que les vaya muy bien. Hasta el viernes. Cuídense mucho. Buenas Hasta luego, noches. Lice. Buenas noches. Hasta luego, Alicia. Chao, chao. Hasta el viernes.